Son las 12:08, entre paréntesis, usted que nos escucha atentamente, pues avisamos en el inicio del programa que conversaríamos con Juan Francisco Torres Landa, secretario general de México Unido contra la delincuencia, y ya lo tenemos vía telefónica. Buenas tardes, Juan Francisco. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, gracias por invitarnos. Siempre bienvenidos a esta pecera sonora, como les suelo apodar. Unidos contra la delincuencia, vamos a comentar acerca de qué ha pasado a 3 años de distancia de este acuerdo nacional por la seguridad, la justicia y la legalidad, que se firmó, ya dije, a 3 años el gobierno federal firmó, y también representantes de la sociedad. ¿Cuáles serían los avances y qué podemos criticar como talón de Aquiles? Pues mira, el problema, utilizando tu expresión, el problema es que no ha pasado mucho. Sí. A la sociedad civil se nos ha convocado a participar en una serie de reuniones, en una serie de actos, y recuerdo lo que pasó en Palacio Nacional hace 3 años, donde justamente con el ánimo de, en un acto que podría ser, digamos, histórico en cuanto a su envergadura, en cuanto a sus alcances, porque por primera vez se señalaban responsables concretos, tareas específicas y plazos de ejecución, en lo cual, insisto, pareció un parteaguas de lo que es la suma entre lo que es la tarea de gobernar, la tarea de realizar acciones y los compromisos que se asumen frente a la ciudadanía. Y hoy, a 3 años de distancia, deberíamos estar en júbilo, en el sentido de que la mayoría de los plazos ya se tendrían que haber agotado. De hecho, los plazos más largos serán de 3 años, entonces, insisto, hoy tendríamos que tener esta llamada para decir, pues se lograron muchísimas cosas, porque todos los compromisos fueron efectivamente cumplidos, la palabra se honró y los resultados están visibles. Nada me gustaría más que decirte que eso es lo que sucedió. Lamentablemente no estamos en esa situación, estamos en una situación de hecho bastante distinta. Sí. Los compromisos no se han cumplido, ni por la federación, ni por estados, ni por municipios. Hay enormes vacíos, enormes rezagos, que lo que hacen es que no solamente se trata del cumplimiento de los compromisos como tales, que de hecho hemos hecho, esta es la 5ª evaluación que hacemos, lo hicimos a los 100 años, a los 100 días, perdón, a los 200 días, al año, al segundo año y ahora al tercer año, ¿no? Al tercer año, Juan Francisco, y fíjate que entre la ponderación y en el listado de cuestiones que no se han llevado a cabo y que ustedes señalan puntualmente, pues una de ellas es que las acciones para reducir el problema del narcomenudeo no han dado resultado. Las iniciativas para controlar el lavado de dinero no dan resultados tampoco. El compromiso de disponer ya con la cédula nacional de identidad quedó inconcluso. En fin, que son varios puntos que no se han cumplido. No se han cumplido esos, por ejemplo, tampoco se cumplieron. Hay compromisos muy concretos, porque a lo mejor dicen, oye, pues son compromisos muy amplios, ¿no? Sí. Hay compromisos muy concretos. Había el compromiso, por ejemplo, de establecer centros de readaptación que exclusivamente alojaran a los responsables de los delitos de secuestro. Hoy no hay uno solo de esos en operación. Había compromisos muy concretos de haber unidades antisecuestro en todas las entidades federativas, con capacitación, con certificación, etcétera. Hoy esa no es una realidad. Había el compromiso de, por ejemplo, controlar el uso de celulares. Nosotros tenemos una campaña permanente de que no es factible, no es aceptable que de reclusorios operen bandas con celulares. Es decir, estamos no solamente propiciando que no se les readapta, sino que estamos pagando como ciudadanía la manutención de gente que está delinquiendo desde dentro de los reclusorios. Terrible, el negocio, el registro, de teléfonos celulares no ha funcionado. No funciona el registro por lo que toca a la población en general, pero además tampoco en los centros de readaptación, desde ahí operan con celulares. Desde ahí operan con celulares y desde ahí viene dar línea para las acciones perniciosas, nocivas. Las iniciativas para controlar el lavado de dinero, como ya dijimos, tampoco, y en materia presupuestal, a pesar de disponer de recursos financieros, su distribución y ejercicio no responde a criterios uniformes ni ágiles que permitan a las instituciones dotarse de los insumos necesarios. De hecho, por ejemplo, ahorita que tocas en materia presupuestal, es alarmante que si esto se analizara con un criterio de eficiencia, uno tendría que decir, bueno, a mayor inversión de recursos, los resultados tendrían que evidentemente ser muy favorables. Por ejemplo, en materia federal, solamente en presupuesto federal, en espacio de 10 años, el presupuesto se creció 273%, de 14.2 mil millones de pesos a 53 mil millones de pesos. Y sin embargo, si eso lo comparas, ¿cuál sería el resultado? Bueno, pues en seguridad pública invertí 273% más. ¿Cuánto incidió eso en materia delictiva? Si vemos en materia delictiva cuál es el resultado,
Pues resulta que la tasa, digamos, de generación de delitos de 2000 a 2010 creció en un 22%. Entonces, no solamente no se redujo, sino que hubo un aumento efectivo. Y ese aumento, de hecho, en 2011 sigue siendo vigente. Tenemos todavía una esfera de crecimiento bastante importante, y eso es digamos, en delitos de fuero común. Si lo analizas ya en los que son, digamos, de mayor impacto a la sociedad, como son homicidios y secuestros, pues las tasas de incremento son todavía más dramáticas, porque en materia de homicidios dolosos, el incremento, digamos, en los últimos 3 años, que es en el espacio del acuerdo, es del 56%, mientras que en el caso de ese secuestro, el porcentaje de aumento es del 42%. Y esas son con las cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública, es decir, estas no son cifras que nosotros pues creamos o generamos, son las que la propia autoridad tiene disponible, y con esas cifras se obtienen estos resultados. Si a eso le agregamos la cifra negra, que es toda aquella victimización que no pasa por la estadística oficial, los incrementos son todavía mucho más importantes. Sí, Juan Francisco, pues esto que esta ponderación crítica que has hecho, pues la podemos resumir en una inconclusión, en una incuria, negligencia para llevar a cabo este acuerdo. Además, sigue pendiente de autorizar la Ley Federal del Sistema Penitenciario de Ejecución de Sanciones Penales, ¿verdad? Sí, aquí lo que tratamos de destacar obviamente es que normalmente es fácil como que dirigir toda la crítica al Ejecutivo Federal, y claro que tiene altas responsabilidades en la materia, pero también la tiene en el Legislativo, también la tiene el Judicial, y claro, también lo tienen en forma muy importante de estados y municipios. No se nos olvide que en los 2.500 municipios, por cerrar la cifra, en donde habita la gran mayoría de la población, es el primer contacto que tienen con las autoridades. Existe un enorme abandono por parte de las autoridades del municipio, por parte de las autoridades de los estados, y evidentemente llega esto a la Federación. Hay zonas del país, en Tamaulipas, Nuevo León, en Chihuahua, en Michoacán, en Guerrero, y así me podría seguir con varios más, donde se está viviendo una verdadera emergencia, donde hay una ausencia, un abandono, y la ciudadanía está pasándola realmente muy mal. Sí, tiene razón en decir no monopolizar la crítica enderezada contra el Ejecutivo, sino pensar en que todos estos vectores no han cumplido, los que ya señalaste, los municipios, los estados, el Legislativo, en fin, una concordancia de voluntades que no llega a nada, no cumple. No lo es, y por ejemplo, en cosas muy concretas, así hablando de mejoras concretas, ¿sabes? La atención en el Ministerio Público. Muchos de los problemas que vemos en materia de Procuración de Justicia es que la visita a una agencia del Ministerio Público es un evento traumático. Entonces, mientras eso no cambie, es muy difícil que la ciudadanía cumpla, y que nosotros no nos cansamos de decir, la ciudadanía tiene que ir a denunciar. Si nosotros no cumplimos, después es muy difícil exigir. Pero a la vez vemos la estadística, vemos las encuestas, y se señala claramente que pues, el actuar, digamos, en esas agencias es poco menos que deseable, y entonces la ciudadanía se ve no cobijada por la autoridad, sino agredida, menospreciada, y en muchas ocasiones extorsionada, ¿no?, para que las cosas funcionen. Son de los temas donde ahí es donde se ven los grandes cambios. Necesitamos mejorar el funcionamiento de la gente del Ministerio Público, porque ese es el primer eslabón en toda la cadena de administración de justicia. Si no mejoramos esa parte, es muy difícil que el resto funcione. Y hablando de esa parte del Ministerio Público y todo el resto, recuerden también que justamente estamos cumpliendo también ya 3 años de la reforma constitucional en materia penal. El transitorio de esa reforma habla de un periodo de ajuste de hasta 8 años. Nosotros no estamos conformes en que se esperen hasta el último año para realizar todo el andamiaje institucional, capacitación, etcétera. Hay muy pocos estados que han entrado al tema, los demás más parecen ser que esperan a mejores tiempos, y mientras tanto pues, la ciudadanía está sufriendo de que tenemos un sistema precario, arcaico y totalmente ineficiente. Juan Francisco Torres Landas, secretario general de México Unido contra la Delincuencia, en lo que expresas, señalas de manera puntual que no se ha cumplido la mayoría de los objetivos de estadística de delitos, y la percepción social contradicen los resultados, lo que se esperaba, es decir, a 3 años en un corte de caja, en una revisión, más bien hay incumplimiento. No se ha cumplido cabalmente lo que se propuso. Esa es, digamos, la expresión central de tu discurso. Sí, y yo creo que el entusiasmo, digamos, con el que se entró a ese evento
y que confiamos plenamente en que las autoridades iban a no mermarlo, sino que lo iban a multiplicar en resultados, es lo que nos molesta. Ante, por ejemplo, requerimientos de datos para validar cómo se están cumpliendo o cómo se están llevando a cabo estas metas, las respuestas son lacónicas. A veces nos mandan un oficio de una hoja diciendo sí se cumplió, sin siquiera explicar en su concepto por qué se cumplió ese objetivo o dónde está la cifra que lo avale. Entonces, son ese tipo de cuestiones de que ya no estamos en la sociedad en que ahora sí que con un dulce nos quedábamos satisfechos, y además con las circunstancias como las tenemos vigentes el día de hoy, pues es evidente que nadie va a estar satisfecho si los resultados son como son. En las encuestas que tenemos, hicimos nosotros una a principios de este año, donde el porcentaje de la población que se siente insegura ha crecido también en forma muy importante. A lo que voy es que, independientemente de que se cumplan los objetivos, si el resultado importante no es nada más que se cumplan estos objetivos, sino que lo que realmente incidan en que tengamos una sociedad cada vez más segura, más justa y con mayor paz. Como eso no es el caso, la suma de esas dos constantes, es decir, ni estamos bien, ni están cumpliendo los compromisos que asumieron, esas dos son las que no podemos aceptar como sociedad. Y nosotros el entusiasmo no lo vamos a perder. Necesitamos ser cada vez más participativos, necesitamos ser cada vez más exigentes para que la clase política sepa que los mexicanos no estamos dispuestos a vivir con negligencia. Pues muy bien, Juan Francisco, me alegra que el entusiasmo no decaiga. Te enviamos un abrazo desde la cabina de Ibero 90.9 Radio. Juan Francisco Torres Landa, secretario general de México Unido contra la Delincuencia. Gracias por esta evaluación a 3 años. Gracias a ustedes. Un saludo a toda la comunidad universitaria. Muchas gracias, Juan Francisco Torres Landa. Un abrazo desde la Plapecerita Sonora.